Buenas tardes, agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Manuel Hernández Salazar. El doctor Salazar es neurocirujano, anterior jefe de la División de Neurociencias en el ISSSTE 20 de noviembre y profesor titular de Neurocirugía Funcional en Esterotaxia y Radiocirugía. El día de hoy, en colaboración con la Universidad Levet, nos presenta el tema estimulación cerebral profunda en el manejo de trastorno de ansiedad secundaria y abuso de sustancias. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el icono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia, se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos, cedo los micrófonos al doctor Salazar. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema que es un tema de mucha actualidad y que nos presenta diferentes desafíos en cuanto a lo que es el mecanismo de lo que se llama adicción. Vamos a hablar un poco acerca de este mecanismo, un poco las áreas cerebrales que están involucradas, y vamos también a hablar un poco acerca de los tratamientos y un poquito acerca de la investigación que actualmente estamos haciendo. Quiero decirles que antes de comenzar, que no tengo ningún conflicto de interés, que trabajo en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ahí nos autorizaron este proyecto, que pues le doy las gracias a la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y al Colegio Mexicano de Neurocirugía, y desde luego al grupo de Levet que me ha invitado a hablar de todo esto. Este es uno de los mapas que ven en su pantalla acerca de lo que es la perspectiva de la distribución del consumo de drogas, en donde se considera que es un problema de salud pública. Estamos viendo que en color rojo, si ven la parte de América del Norte, una parte de Canadá, el uso de drogas ha ido aumentando, así como en Europa, y una parte en África, hacia la parte del Atlántico, también en Oceanía. Entonces eso nos da idea de que este problema es un problema que ha sacudido nuestra sociedad y que ha sido de una gran distribución en todo el mundo. Mucho del conocimiento acerca de el efecto de las drogas se debe a un estudio que se hizo en 1950 con Olds y Milner acerca de lo que es el circuito de recompensa. Ustedes recordarán aquel modelo en donde se hizo una jaula, se encerró un ratoncito y se pusieron dos botellas o garrafones con agua con una palanca. Entonces el ratoncito tenía que tocar, pedalear la palanca para obtener agua. Y una de las botellas tenía cocaína y la otra no tenía ninguna sustancia, era solamente agua. Poco tiempo después de empezar digamos, esta maniobra, el ratón pues fallecía porque ya no comía, solamente estaba tocando la palanca, ¿no? Posteriormente, en los años 70, vino digamos, un cambio en el concepto de que este experimento tenía un sesgo. Este sesgo es un sesgo de selección. El ratón solamente podía elegir, estaba atrapado y solamente podía elegir esa actividad. Entonces hicieron un diseño muy interesante que se llama el parque de muchas otras cosas, y entonces el ratón ya no elegía solamente el agua, sino que elegía jugar en el parque y elegía otras actividades propias de los ratones. Entonces, bueno, pues entonces se ideó lo que sería el circuito de la recompensa. Y este circuito de recompensa, recordemos que está razonado con lo que es la recompensa natural. La recompensa natural es el impulso, deseo inconsciente o consciente de hacer algo, ¿no? Obviamente tiene que ver con lo que son con el mecanismo, que es un mecanismo cortical frontal y un mecanismo que empieza en el área tegmental ventral, que ahorita la vamos a ver, con la producción de dopamina y posteriormente con lo que es el área de recompensa, que es el circuito más importante de la recompensa, que es el relevo, que es el núcleo accumbens. Y del núcleo accumbens una parte que es especial, que se llama la coraza o cubierta, conocida como shell.
Entonces, si vemos, muchas cosas activan nuestras recompensas. Si vemos lo que son la dopamina 1 y dopamina 2, la dopamina 2 que se encuentra en el botón sináptico es la que puede regular todas estas ganancias. ¿Qué sustancias pueden inducir que haya una liberación de dopamina? Bueno, pues en el área tegmental ventral, las benzodiazepinas, los cannabinoides, el alcohol y la nicotina. En el accumbens, habitualmente son las anfetaminas, los cannabinoides, la cocaína y los opiáceos. Actualmente hay un tratamiento muy interesante con ketamina para el manejo de una parte de este circuito. Para pasar a los conceptos de lo que es intoxicación, abuso y dependencia, tenemos que revisar un poquito acerca de lo que es este circuito. Antes que nada, recordemos que nuestro desarrollo emocional, nuestra madurez emocional, se va consolidando al paso de los años. Y la primera parte que influye en este desarrollo hasta antes de los 25 años es lo que sería la parte de los ganglios basales, específicamente el estriado ventral, que ahorita vamos a ver con el núcleo accumbens, y una parte de lo que es el circuito de la amígdala extendido, que también vamos a ver, ahora lo vamos a revisar. Y finalmente, después de los 25 años, lo que ocurre es que la corteza prefrontal puede tomar el control. Entonces, los primeros años son de grandes emociones. Los niños, como sabemos, no controlan bien sus emociones, y los adultos pueden controlar muy bien estas emociones. Entonces, cuando aparecen estas sustancias, puede aparecer primero lo que es una intoxicación, posteriormente aparece un abuso y después lo que se conoce como dependencia. Todas estas cosas o estos términos son distintos. La intoxicación es algo reversible. Una persona que toma alcohol, por ejemplo, un día, se puede afectar si ese día toma mucho la memoria, la orientación, el estado de ánimo, el juicio, su equilibrio, etcétera, ¿no? Y al otro día tiene las consecuencias de la desintoxicación, que es tener una especie de pesadilla vívida, que es tener una cruda, como la conocemos actualmente, y que representa una desintoxicación paulatina de los receptores, una desaturación. Cuando esta conducta se torna, digamos, frecuente, es cuando la persona lo hace de una manera habitual y se comienza a desviar de lo que es el patrón de su vida, de su trabajo, de sus relaciones familiares o sociales, es cuando aparece esto que aparece la dependencia, que es una fase tardía, es cuando la persona ya no puede detenerse tan fácilmente, sino que a pesar de que sabe que hay un daño, lo sigue haciendo y tiene consecuencias psicológicas y consecuencias físicas para ello. Entonces, la intoxicación pues es una cosa que es reversible. Los cambios que son desadaptativos, como la irritabilidad, la labilidad emocional y el deterioro del juicio, son reversibles. Y no existe una enfermedad médica como tal en lo que es la intoxicación. Pero lo que es el abuso, sí es algo que tiene un patrón que se llama desadaptativo. Este patrón, digamos que sigue estos 4 características que son muy importantes durante, digamos, al menos un año. El consumo se vuelve recurrente, se deja de cumplir las obligaciones, hay ausencias repetidas y empieza a bajar el rendimiento, hay consumo recurrente y las situaciones se van tornando físicamente peligrosas. Puede haber problemas legales repetidos por el consumo y el consumo puede tener, a pesar de ello, puede tener problemas sociales y a la persona, aunque lo detecte, no hace caso de ello. Entonces, los síntomas, digamos que no cumplen, los síntomas hasta aquí no cumplen lo que es dependencia, cumplen lo que se llama abuso. Posteriormente ya la dependencia es otro patrón desadaptativo, tiene más factores y este patrón desadaptativo ocurre al menos durante un año. La tolerancia generalmente aumenta de manera creciente por esto que decíamos, por los receptores. Lo que pasa es que los receptores empiezan a tener un equilibrio, obviamente se saturan inicialmente y luego empiezan a tener resistencia y por eso empiezan a buscar un equilibrio para no saturarse tan rápido y esto hace que las cantidades sean mayores y que el efecto cada vez sea menor.
Posteriormente hay algo que se llama una abstinencia. Cuando una persona se abstiene, nuevamente vuelve a tener dependencia, y ese es uno de los factores más importantes para lo que es este trastorno, y que indica que es recurrente. Así pueden pasar incluso muchos años, pero nuevamente se puede volver a tener esta recurrencia. Hay aumento de esta cantidad de sustancias, hay un esfuerzo por controlarlo o por interrumpir su consumo, pero no se logra exitosamente, y hay se puede emplear gran parte de la vida para tratar de obtener estas sustancias. Existen una reducción importante de actividades, y a pesar de todas estas consecuencias, continúan con el uso. Entonces, existen algunos criterios que están presentes en el DSM-5. Esto pues lo manejan muy bien los psiquiatras, y sobre todo los que manejan adicciones, que son los adictólogos, que digamos que la adicción no se utiliza como un término diagnóstico. Su uso habitual, digamos que se usa de manera indiscriminada, y debería de ser solamente para describir los problemas graves. Y el trastorno por consumo de sustancias es un término que es como un poco más equilibrado, porque es más neutro, y describe que el estado puede ser de leve a grave cuando el consumo es repetido y es compulsivo. Entonces existe algo que en esta parte de la dependencia, lo que es la dependencia conductual y la dependencia física, la dependencia psicológica. Vamos a detenernos más adelante en lo que es la dependencia conductual, que tiene que ver con una propiedad que tiene el sistema nervioso de poder hacer predicciones a futuro. Y esta predicción a futuro, o ganancia de una persona, casi cuando obtiene una recompensa, y con esta recompensa obtiene placer, y con ese placer obtiene el alivio, se anticipa. Entonces una persona siente que está teniendo esta recompensa, y a su vez, cuando le quitan el factor tóxico o intoxicante, puede ser la droga, el tabaco o el alcohol, siente que va a tener un sufrimiento, o anticipa que va a tener un sufrimiento. Algunos factores son psicodinámicos, y hay un efecto que se llama masturbatorio, el experimento que decíamos, que es el experimento de Milner, de los ratones, porque equivalía a tener dosis tan altas como lo que sería un orgasmo, que conocemos como una sensación sumamente placentera o de muy gran placer sexual. Existe una defensa contra esta ansiedad, entonces se trastorna, digamos, este mecanismo de compensación, y se convierte en ira. Existe una regresión oral que lleva a esta dependencia, que va, digamos, teniendo, digamos, el efecto de tener siempre objetos en la boca, sobre todo que sean líquidos, que sean bebidas, o que sean lo que se consume. Y hay un trastorno en la identidad, deformando lo que es la realidad. Entonces la persona piensa que está viviendo una realidad cuando realmente está viviendo una falsa realidad, que es una fantasía química. El potencial adictivo tiene que ver con este aprendizaje y condicionamiento. Cuando existen mayor control de emociones, pues la persona tiene, decíamos, arriba de los 25 años, tiene más control de su corteza prefrontal, y entonces puede tener aprendizajes y condicionamientos con antecedentes sociales e individuales que son positivos. Los que tienen antecedentes sociales e individuales negativos, como digamos, vivir con condiciones que sean con gran dificultad, entonces pueden tener más potencial adictivo. Algunos genes están directamente relacionados también a esto. Existen varios receptores. Ahorita vamos a hablar un poco más de dopa-2 y un poco de glutamato. Y existe una comorbilidad con el trastorno antisocial de la personalidad. Recuerden que el trastorno antisocial es un trastorno en donde las personas, bueno, actúan de una manera que puede ser sumamente peligrosa, y que pues tienen prácticamente lo mismo que un patrón de las personas que tienen pues un trastorno grave, como los que hemos visto en algunas series televisivas, que son hasta asesinos seriales, pero ellos pues nacen con una alteración genética, y los antisociales la van adquiriendo. El 17% de las personas en México para el año 2009 presentaron al menos un trastorno mental. Solamente una de cada 5 recibe tratamiento. Y se acepta actualmente que estos trastornos afectan al sistema nervioso y que son enfermedades cerebrales. Existe un enfoque que vamos a ver también al final, que es el enfoque que es de la salud pública. Por esta conducta y este efecto del
los experimentos de Milner, lo que se trata es de castigar al sujeto que tiene una adicción. Y ese es buscando que si tiene una conducta ilegal tenga un castigo, ¿no? Eso es a través del modelo de sociocultura. Pero el enfoque de salud pública trata de enfocarlo como una enfermedad, y esta enfermedad requiere un tratamiento y requiere una rehabilitación. Las bases neurobiológicas para la adicción a sustancias son dos: las que son centradas en el individuo y las que son centradas en la sustancia. Las que son centradas en el individuo son, pues, digamos, sistemas neurobiológicos en donde hay una predisposición y digamos que se han encontrado muchos experimentos en donde se alienta o se promueve el consumo. Vamos a ver algunos más adelante. Y la alteración, digamos, de lo que está centrado en la neurotoxicidad, digamos que existe una desadaptación de los sistemas neurobiológicos y ello produce la patología psiquiátrica. Como vemos, los trastornos de adicciones a sustancias que provocan muchos trastornos, un efecto dominó en negativo, en donde las fichas se van desacomodando una a otra y descomponen completamente la vida del individuo, de su entorno familiar, de la sociedad, de su vida laboral, de sus relaciones con los demás. Existen algunos tratamientos que han tenido estos enfoques. Esto es lo que es en la adicción al tabaco. Generalmente pues tiene bastante efecto el bupropión y otras terapias de reemplazo de nicotina. A los opiáceos, opioides, la naltrexona y el alcohol, pues a veces la naltrexona, que son los que se usan, es el enfoque químico. El enfoque en el modelo de las adicciones existe, nosotros vamos a centrar más en el modelo biológico. Hay un modelo que es jurídico, donde las adicciones desde luego producen aumento de la delincuencia, debido a que se van despersonalizando y van perdiendo sus capacidades propias de libre albedrío y de libre voluntad que tienen todos los sujetos que son vectores de conducta metajurídica. Y lo que es el modelo educativo, en donde las adicciones son, digamos, errores en el aprendizaje conductual y en el aprendizaje cognitivo. Hay un modelo familiar donde las adicciones son síntomas de estos problemas psicosociales que requieren un correcto diagnóstico familiar. Y en el modelo psicológico, las adicciones son síntomas de defectos de la personalidad o defectos de adaptación. Actualmente el modelo biológico, estamos viendo aquí una imagen de la cara medial del lóbulo frontal, en donde estamos viendo una parte donde nace, está en color verde, lo que es el giro del cíngulo, y da completamente la vuelta hasta llegar a la circunvolución parahipocampal en el lóbulo temporal, y que pues actualmente es considerado como el sexto lóbulo. Existen ahora enfoques que son mucho más recientes, en donde se puede observar que hay un gran interés por enfocarse en la parte orgánica, y esta es parte del trabajo que estamos haciendo nosotros. Nos hemos enfocado un poco en lo que es la estimulación del núcleo accumbens, su interferencia de señal, y existen algunos trabajos. Uno de los me parece más interesantes es del doctor Jürgen Bugetz, que lo hizo en 2012, lo hizo en alcohol, es el tercero que está en la gráfica, en donde lo hizo, digamos, con pacientes implantándolos en el núcleo accumbens bilateral. Ahorita vamos a ver dónde lo implantaron, y donde con parámetros a 130 Hz, con una duración de 90 microsegundos, y con un voltaje de 4.5 milivolts, pudo obtener una resolución y una mejoría más entre año y medio, 3 años de seguimiento. Entonces me parece un estudio muy interesante que vamos a revisar más a fondo. Y aquí existen varios, me parece que el más importante es que se está realizando actualmente en Brasil, a partir del 2016, en donde también está haciendo esta estimulación del núcleo accumbens. ¿De dónde nace esta particularidad del núcleo accumbens y su participación en ella? Primero nace en los estudios que se centraron en depresión. Este es un artículo que se publicó en Nature en el año 2008, en donde se observa lo que es la organicidad de lo que es la sistematización del sistema nervioso, en donde se logra hacer que en la figura A se ve un implante estereotáctico de 2 electrodos en el núcleo accumbens en una paciente, que en la figura B, en las 4 fases de lo que son la transmisión sináptica, sobre todo a nivel de la
de la transmisión y producción de BDNF, y lo que son los segundos mensajeros, se pudo inhibir una parte de esto, bueno, al menos eso es lo que se pensaba por el BDNF. En la figura C estamos viendo cómo una parte de la parte superior del alveolo de la amígdala se encuentra activo cuando a un lado, en la misma figura, los ojos y esta expresión de miedo que tiene esta persona se despiertan cuando se estimula ese sector. En la figura D aparece cómo el estrés es capaz de hacer que las sinapsis se vayan perdiendo, y en la figura D estamos viendo cómo el cortisol afecta a muchos otros sistemas como la adrenalina y la leptina. Y esta forma en que lo abordan como una enfermedad orgánica, comparando la presión mayor con la de diabetes mellitus tipo 2. Entonces ahí nacen varios estudios que empiezan a hacerse en todo el mundo, y bueno, ahorita vamos a revisar dos de los que me parece que son muy sobresalientes. Este es, digamos que se han estado haciendo evaluaciones de cómo debería de ser el contexto del experimento o de un experimento. Cuando una persona se considera de tener una libertad o un libre albedrío o tener su voluntad humana intacta. Pensemos que una persona, bueno, que tiene sus condiciones físicas en un momento entre los 18, bueno, serán entre los 25 y 45, 55 años, que tiene un buen trabajo, que tiene una vida estable y que tiene un momento para reflexionar, tiene un acto completamente libre y de reflexión. Pero pensemos que cuando una persona tiene condicionamientos operativos, como en el experimento de Milner, que tenía condicionamientos operativos, una persona, por ejemplo, que esté encerrada en una cárcel y le diga, bueno, te operamos o te quieres quedar aquí y si te operamos puedes llegar a salir, pues no tiene el contexto del experimento, que no es, además de que no es ético, no tiene una maniobra libre, sino que es un experimento forzado. Entonces, se han buscado cómo son estos contextos y se ha visto que la mejor maniobra, bueno, es en los estudios dobles ciegos, que están aleatorizados. Esto es lo que son algunos puntos clave en lo que es la electricidad en el sistema nervioso. Y esto tiene que ver desde la botella de Leiden, en Alemania, hasta lo que, bueno, con el pez torpedo, que se podía hacer esta estimulación, hasta, digamos, una discusión que hubo entre Galvani y Malgenti, sobre todo Galvani, que proponía que la electricidad se podía transmitir a través de una serie de experimentos que hizo con cobre, y posteriormente existieron muchas personas, sobre todo, que empezaron a proponer que la corriente eléctrica podía producir una sensación de curación, como a principio fue en la botella de Leiden. Tenemos muchas evidencias de que en la enfermedad de Parkinson existen dispositivos electromagnéticos que producen electricidad y que pueden modular estas neuronas de muchas maneras, afectando la reobasia y la cronaxia. No quiero aburrirlos con esos términos, que son términos de despolarización, hiperpolarización, hacia dónde va una corriente y otra. Hay una serie de estudios que están hechos con este propósito, diseñados para investigar cómo se forman estas corrientes entre varias neuronas, y esto que hay un gran efecto inhibitorio en algunos sectores que se quiere lograr inhibir, que ese es un efecto que se busca potencialmente para muchas cosas. El efecto inhibitorio es una cosa muy, muy valiosa en lo que es el sistema nervioso central y en lo que es en la neuromodulación moderna. Este es el experimento el estudio que hizo Jürgen Bugget en Alemania en el 2012, y que mostró cómo los pacientes que tenían esos criterios del DSM-4-TR tenían adicción al alcohol, y esta es su planeación hecha hacia el núcleo accumbens. Estamos viendo en la imagen de arriba las trayectorias en la imagen de rayos X en proyección AP, con esta línea roja y verde, cómo las trayectorias fueron planeadas y fueron ejecutadas después cuando se hace la postplaneación. Y en la figura B estamos viendo que se encuentran estos implantes atravesando aparentemente y correctamente en este ángulo hacia el frontal, correctamente el brazo anterior de la cápsula interna. Aquí en esta imagen de resonancia magnética está señalando en un plano coronal, en una secuencia T1, cómo estas imágenes blancas están abarcando parte del brazo anterior de la cápsula interna y están llegando a lo que es la parte del
el núcleo accumbens en la parte core, en la parte de la coraza, del corazón, pues, del núcleo, y estamos viendo dos pilares del fornix. Estos son algunos de los resultados que empezó a mostrar, en donde se veía que la escala de obsesión-compulsión y que la escala de dependencia al alcohol disminuían importantemente. Posteriormente también aparecieron otros artículos. Este es un artículo de España que me parece muy interesante, de Juliana Castaño, en donde hacen una revisión de lo que es la cirugía ablativa. Y en la cirugía ablativa mencionan principalmente lo que es el núcleo accumbens. Recordemos que tiene muchas precauciones hacer cirugía en el núcleo accumbens, debido a que tiene algunos peligros, porque ahorita vamos a ver su disposición anatómica. Tiene por debajo la arteria cerebral media, y puede tener algún efecto simpático que sea importante. Tenemos aquí lo que es el esquema de la modificación de lo que son las aferencias del núcleo accumbens. Ahorita vamos a ver cómo nosotros empezamos a estudiar este fascículo por la vía del fascículo acumbofrontal. Y aquí estamos viendo cómo tiene las eferencias hacia la corteza prefrontal, hacia el tálamo, la amígdala y el hipocampo. Y las eferencias que van hacia el hipotálamo lateral, sustancia negra, que vienen del hipotálamo lateral, de la sustancia negra, del núcleo subtalámico y globo pálido. Estas son las ablaciones, el diámetro de ablaciones que se presentan en este artículo. Vean, son amplias, son grandes. También Bominson, en los estudios que hizo en China, también en su libro de adicciones muestra ablaciones que son grandes. Me parece que tienen una gran área de electrocoagulación, son bilaterales. Vean, está un poquitito arriba en la parte más superior del núcleo accumbens y una parte del brazo anterior de la cápsula interna. Nosotros ideamos y pensamos dónde podemos mejor, ya que algunos estudios, sobre todo algunas observaciones que hizo el profesor 10 ahí, y por debajo del número 11 que están viendo, que es la comisura anterior, en donde se encuentra ese número 12, que es el BST, que es la cama de la estrella terminalis, que también tiene una gran aferencia del núcleo accumbens, donde puede ser mejor para hacer esta modulación. Entonces, bueno, nos empezamos a dar cuenta en un estudio que hicimos con pacientes que tenían depresión, que encontrábamos esta dominancia del fascículo, y estamos viendo cómo se extiende un poco más hacia adelante, tiene unas proyecciones un poco más posteriores hacia una parte que es también posterior y que sigue hacia la corteza occipital. Y vemos en diferentes proyecciones cómo esta zona, haciendo estos implantes en este sector del núcleo accumbens, se podía obtener ese resultado. Entonces empezamos a ver que había cambios en los electroencefalogramas que hacíamos, encontrando más ondas alfa. No los voy a detener mucho en esto, y cómo significativamente aparecen estos cambios. Entonces vamos a notar que había una disminución en algunas escalas, como la escala de ansiedad, y nos dimos cuenta de que efectivamente al hacer el análisis con las escalas, nos encontrábamos que los pacientes tenían menos ansiedad. Entonces, con esto nos dimos a la idea de buscar más acerca del fascículo acumbofrontal, y empezamos a ver cómo tenía estas proyecciones. Ahí estamos viendo, bueno, una imagen de disección, en donde estamos viendo una parte del fascículo fronto-occipital, y una parte del putamen que está disecado, y una parte de la corona radiada y del fascículo uncinado. Y aquí estamos viendo cómo existen algunas proyecciones, unas partes que se conectan desde el lóbulo temporal y que van directamente a la corteza prefrontal. Les quiero mostrar directamente dónde estamos observando este fascículo acumbofrontal. Aquí estamos viendo, este corte es muy interesante, estamos viendo una parte de lo que es el núcleo caudado, una parte del núcleo accumbens, una parte del tálamo, en donde dice T, el ventrículo que dice B, y el cuerpo calloso. Si ven, está completamente disecado una parte del frontal que está hacia la parte anterior, hacia la mano derecha. Y lo que está en NA es el núcleo accumbens y el CN es el núcleo caudado. Entonces veamos cómo sí tiene una gran proyección, y aquí está disecado en este dibujo y en este espécimen de disección. Estamos viendo esta disección de fibras blancas, en donde estamos viendo el núcleo caudado, en donde dice CN, el núcleo accumbens, en donde dice NA, y el fascículo acumbofrontal, donde dice AF.
en donde está AF, está separado, vean cómo tiene unas fibras propias que se desprenden y unas partes van, bueno, sobre este fascículo como frontal, otra parte se proyecta a la corteza prefrontal orbitomedial y la parte pues del núcleo caudado que tiene una proyección, que bueno, que deforma una parte de la proyección. Y en base a esto, bueno, nos dimos a la tarea de buscar cómo, es decir, cómo podíamos modificar un poco más los patrones, además de lo que se han hecho en los estudios de núcleo accumbens. Entonces nos dimos a la tarea de hacer estas vías. Y agradezco mucho la participación del doctor Neri González y la doctora Ann Aguilar, que hicieron gran parte de todo este trabajo y nos dimos a la tarea de buscar estas vías límbicas y sensitivo-motoras, identificarlas correctamente para poder lo que es ver su sistematización y ver si en los pacientes que ya habíamos publicado anteriormente con otros resultados, sobre todo en pacientes con agresividad, que tienen una gran impulsividad y que mejoran con el tratamiento de la ablación del complejo nuclear amigdalino, tenía que ver. Entonces estamos viendo estas que son proyecciones del núcleo central, sobre todo a varias regiones subcorticales, como vamos a verlo ahorita, sobre todo al hipotálamo y al lecho de la estrella terminal, o a la cama de la estrella terminal, el PST, que es un sitio importante de proyección ascendente para vías con acetilcolina. Se dio a la tarea de hacer un análisis para hacer este abordaje hacia lo que es la ansiedad y la agresión relacionada a esta ansiedad. Entonces, estas son imágenes. Nos dimos cuenta que hay una forma pues, bastante evidente de localizarlo por resonancia magnética. Lo incluimos en este protocolo de investigación, en donde incluimos una parte de lo que es el núcleo central del complejo nuclear amigdalino. Ahí estamos viendo una parte donde hay una disección, donde dice AMN, es una parte del complejo nuclear amigdalino. Están viendo donde dice H, que es parte del hipocampo, G, donde está la cinta de Giacomin, y estamos viendo una parte de la cara medial con una parte de la disección y está extraído una parte del lóbulo temporal hasta el ventrículo, donde estamos viendo la fimbria y donde dice FI y estamos viendo una parte digamos, la proyección que va hacia la cara medial del lóbulo temporal y estamos viendo una parte de lo que es el giro temporal inferior. Estamos aquí en una otra disección donde estamos viendo un poco con más detalle lo que son algunas áreas donde está en rojo en el centro de su pantalla. Hay una flecha roja que son unas convergencias, abajo dice HI, que es una parte del hipotálamo, y abajo estamos viendo un número que dice 4, AMN y 5, que son la región basolateral y córtico-medial del complejo nuclear amigdalino. Y aquí también estamos viendo una parte también córtico-medial y basolateral del complejo nuclear amigdalino. Está AMN, pertenece a la región central del complejo nuclear amigdalino. Nos estamos dando cuenta aquí de una parte que puede ser perfectamente abarcada en la región central hacia el BL, que se encuentra ahí, y pues varios atlas nos muestran cómo podemos llegar. Nos hemos dado cuenta que de acuerdo a algunos estudios que se hicieron, principalmente por Keiji Sano y en alguna época en la India por Ramamurti, midieron a cómo quedaban estas ablaciones que ellos hacían con ventriculografía, y muchos pacientes quedaban entre 2 y 2.5 centímetros, y nos dimos a la tarea de ubicar ahí las lesiones para el área central. Lo escribimos como un protocolo que fue aprobado en el año 2016, para lo cual hemos reclutado 3 pacientes. Entonces vamos a dar un poco de la estimulación cerebral profunda. Este primer paciente que operamos, que se llama Cristian, le hicimos esto con toda la parte ética, siguiendo las guías de consenso de lo que es la neurocirugía en trastornos psiquiátricos, emitida en 2014 y después en 2017. Y como vemos, gran parte de la neuromodulación está en muchas cosas. En la cirugía límbica principalmente. Ahorita nos vamos a detener en esa parte del núcleo accumbens y lo que es la cápsula interna para el manejo de esta ansiedad. Se ha visto que existe gran seguridad en hacer una implantación de los electrodos. Estamos viendo un estudio de un corte cerebral que pasa a largo plazo después bueno, a 2 semanas después de la implantación. Estamos viendo cómo hay, digamos, una adaptación, hay una alteración
local por el hecho de poner una punta ahí. Estamos viendo 0.2 de milímetro, que son 200 micras en este corte, y bueno, pues vemos que no hay unos cambios que sean tan importantes. Ubicamos perfectamente dónde se encuentra el complejo nuclear amigdalino y lo separamos de una parte que es el hipocampo. Vimos sus eferencias. Hay un estudio muy interesante que mostró el doctor Storm, en donde él hace estimulación bilateral de la amígdala cerebral en pacientes con autismo. En la figura de hasta abajo lo pueden ver en la resonancia magnética en plano axial y en plano coronal, en donde se ven los dos electrodos. Estamos viendo cómo abarca gran parte del núcleo central de la amígdala, y esto hace que la ansiedad mejore importantemente. Esto influye mucho en lo que es la red consciente, en lo que es, nos vamos a tener mucho en las señales que se llaman top-down para el efecto de la conciencia. Y bueno, actualmente el año pasado se publicó cómo hay una forma de detectar a los pacientes que tienen digamos, mayor predicción para beber o tener un descontrol de impulsos ante un evento inductivo. Estamos viendo cómo tiene menos restricción en la imagen roja, de la caja que se encuentra en el lado derecho superior, en donde estamos viendo cómo en cosa de milisegundos se toma la decisión, y entonces pues aparece digamos, una poca resistencia, ¿no? Entonces los dispositivos, bueno, tienden a buscar que se pueda hacer esto a través de algunas maniobras como la estimulación magnética transcranial repetitiva y otras, ¿no? Y sabemos por estudios que se han hecho aquí en México, sobre todo por el doctor Rudomín y algunos que se hicieron también por el doctor Renulfo Romo, en cómo existen algunas de las maniobras para elegir o hacer lo que llamamos libre albedrío. Y donde ellos, bueno, asumen que prácticamente no existe esto de libre albedrío, sino que existen una serie de condicionantes para que tomemos una decisión. Estos circuitos, que son los circuitos más importantes, los vamos a tener en la parte que es el circuito de motivación, sobre todo con el núcleo accumbens. Este es el artículo que salió en China, en donde están haciendo, bueno, hicieron una revisión de cuáles son las áreas que específicamente ayudan para el control de estas de enfermedades psiquiátricas, y están teniendo dos sitios de ubicación con programas diferentes, uno que va al núcleo accumbens y otro que va a la cápsula interna. Y este artículo salió el año pasado también, en donde Lanku hace también la diferenciación de lo que es VALIC y lo que es ALIC en el brazo anterior de la cápsula interna, en la porción ventral y la porción cercana a lo que es el núcleo accumbens. Y entonces tenemos que las puntas de los electrodos generalmente se dirigen hacia ese sector. Y estamos viendo cómo en los esquemas, en todos hay una participación franca de lo que es el BTA, que es la zona que se produce por dopamina, el núcleo accumbens y el complejo nuclear amigdalino, y eso a su vez hacen que la corteza prefrontal tenga una modificación. Entonces, sabemos que cuando hacemos una imitación de algunas acciones observadas, lo que tenemos es un ejemplo, es decir, el ejemplo de los demás. Este mecanismo de adaptación social lo tenemos desde que hemos estado en la escuela, y que ahí podemos ver claramente cómo cuando alguien no se atreve a preguntar una pregunta, una duda que tienen con el profesor, nosotros tampoco lo hacemos, porque tenemos la idea de que podemos vernos mal, o de que no es adecuado, de que me sentiría avergonzado. Esa conducta se aprende y es mediado principalmente, como decíamos, en la edad de crecimiento, de factores que son, en las personas que son, pues, están moldeando su cerebro antes de los 25 años y que son adolescentes y adultos jóvenes, sobre todo niños, que tienen muchas conductas de adaptación y de imitación de acciones, y esto es porque de estas es la mejor forma de sobrevivir en sociedad. Entonces, sabemos también que el daño de la amígdala cerebral puede limitar lo que es el contacto visual, como se ven en muchos experimentos, en donde la lesión de la amígdala cerebral ha producido que se haga un patrón erróneo de reconocimiento en muchos rostros humanos. Y se ha visto también que en muchos primates se puede hacer una repetición de estos, ¿no? Aquí esta parte es muy importante, en donde recordemos que hay dos tipos de determinantes que tienen que ver con que nos mostremos más o menos ansiosos, o factores que promueven esta ansiedad. Uno de ellos son el nivel de receptores DOPA2 que existen en el sistema nervioso. Esto se ha logrado a través de experimentos también con
hay un gran estrés por ser dominante. Cuando uno de estos bonobos consigue ser dominante, entonces lo que produce es que define su conducta como un dominante y entonces experimenta, digamos, en las conductas, digamos, impulsivas y compulsivas una especie de alivio. Y entonces lo que tiene es que puede, digamos, ya se vuelve más hiposensible porque los receptores, digamos, de núcleo accumbens principalmente, se vuelven prácticamente normales, se vuelven libres. Y entonces, a través de muchos experimentos se ha tratado de hacer que el botón sináptico tenga una saturación pues con sustancias para que causen estrés y se ha visto que también a la hora de bloquear estos receptores sensibilizados, digamos, esto disminuye la dopamina del estrado dorsal y esto y muchos de los receptores que adquieran una estabilidad y entonces el sujeto que es dominante pues se vuelve estable. Y el sujeto que es subordinado hasta que tenga esta recompensa, este placer o este alivio de este estrés. Entonces, esta adaptación a los grupos hace que pues tengamos un modelo social de lo que es digamos, el modelo subordinante y el modelo dominado. Entonces, hicimos una serie de estimulaciones en el núcleo accumbens bilateral con periodos de cegamiento en estos 3 pacientes, en donde lo hicimos por 3 meses, siguiendo un poquito el esquema de Barnutin, y 6 meses tratando de cegar los parámetros y que solamente el programador supiera, ¿no? En algunas de las sesiones tratábamos de no estar presentes, solamente el médico que tenía que estar, que fuera un médico que estuviera presente por si había alguna reacción adversa, pero él no sabía cómo se iba a programar, solamente lo sabía la persona, en el caso del ingeniero de estimulación, y esto basado en diferentes blancos. Esto es un artículo bastante popular en donde se hace cómo son estas vías que conducen dopamina y que se cree que están unificadas o que forman una especie de campo unificado. Esa es una de las planeaciones con el software, el Surgiplan, en donde estamos abarcando gran parte de lo que son los blancos estereotácticos, parte del equipo. Aquí es una parte de la división de neurociencias, hay varios jefes ahí, lo que es la jefa de neurología, de neurofisiología, de psiquiatría, jefe de neurocirugía, y que, bueno, actualmente ya todos regresamos a nuestros puestos, pero cuando empezamos este proyecto, empezamos a hacerlo así. Entonces, eso estaba justificado porque, bueno, había un pobre control en estos pacientes, habían muchas recaídas y pues se tenían una serie de internamientos prolongados. Estos son los criterios de inclusión con lo que hicimos este programa de estimulación bilateral con amígdala, con estimulación, con ablación de la amígdala extendida, y hicimos, digamos, estos criterios que son, solicitamos todos los resúmenes, elaboramos las historias clínicas, se hizo una evaluación por un segundo psiquiatra, se aplicaron todas las clinimetrías y se hicieron escalas diferentes para medir lo que son la ansiedad, la funcionalidad con el eje K. En algunos casos se pidió PET, no lo tenemos en todos los pacientes. Si había necesidad de confirmar que hubiera alguna alteración electroencefalográfica, también se hizo electroencefalograma. Se hicieron estudios toxicológicos y se pidió que el paciente estuviera por lo menos con 2 meses de abstinencia para poder decir que es abstinencia por la cirugía. Se hizo una valoración por los servicios que fueran necesarios, se hicieron estudios sociales y se presentaban en las sesiones del comité. Este es, digamos, el algoritmo por el cual existe un diagnóstico de resistencia de un paciente adicto refractario a tratamientos convencionales. Se presentaba, se hacían ensayos farmacológicos y se confirmaban como candidatos después de haberse haciendo estas revisiones. Aquí está gran parte de los que estábamos prácticamente en todas las sesiones. Está la psicóloga Lucía Ledesma, la neuropsicóloga, el jefe de psiquiatría, que es el doctor Javier Valencia, y el doctor Oscar Meneses. Tenemos un generador Lexel, que es que se encuentra aquí, y tenemos un marco estereotáctico también de modelo Lexel. Hicimos estas hojas de programación en todos los pacientes e hicimos este modelo de localización para identificar puntos de cada electrodo y poder hacer una correcta identificación. Siempre calculamos para evitar
esto que está en este dibujo, que es la cerebral media. Vean cómo gran parte de la cerebral media, nuestra enfocación está exactamente por debajo de lo que es el núcleo accumbens, y bueno, pues tenemos que tener mucha precaución. En muchos atlas, esta es gran parte de lo que es el núcleo accumbens. En la imagen izquierda estamos viendo gran parte de la parte medial y lateral del núcleo accumbens, cómo se llega directamente por la cápsula interna, ¿sí? Por el brazo anterior de la cápsula interna. Ahí están los electrodos, se le hace una tomografía al paciente con una planación estereotáctica. Hacemos diferentes estimulaciones con diferentes parámetros, probamos varios núcleos, entre ellos una parte del alveo de la amígdala, también una parte del hipotálamo y desde luego el núcleo accumbens. Cuando se llega al implante definitivo es cuando digamos, en la misma sesión se hacen todos los planes para que el paciente seleccionado mediante estas técnicas y estos criterios sean los mejores pacientes. Voy a presentar por motivos de tiempo un solo caso de los tres. Este es un Lisbeth, tiene 24 años, ella tiene una historia de más de 14 años de consumo de muchísimas sustancias. Ella tenía una característica muy importante, que es un buen soporte familiar. La familia siempre estuvo preocupada por ella, a pesar de que ella pues tenía unos largos periodos en donde cuando se encontraba intoxicada se iba de su casa. Y no la encontraban, la tenían por desaparecida durante mucho tiempo. Ella aceptó voluntariamente, firmó todas las cartas de consentimiento, también sus padres, se les explicó sobre todo esto. Y este es el día de procedimiento. Se le hizo una ablación, y vamos a ver la tomografía de control. Y esta es la paciente, digamos, del primer año después de este implante. Estamos en una entrevista y en el área de estereotaxia, donde tenemos el equipo de estereotaxia. Tiene un cable que está puesto sobre el lado derecho, donde tiene la región del izquierdo, perdón, el pecho izquierdo, donde tiene la fuente. Le pusimos en este caso un modelo Sanju, y estaba siendo estimulada con bajos. Tratábamos de buscar algunas cosas que se mencionan en los artículos, que son las fatigas del núcleo accumbens, o sea, buscar hacer una estimulación cíclica. Y nos está explicando aquí en este momento, es un momento pues feliz para ella, porque es un momento de reencendido del sistema después de un tiempo de estar apagado. Vean cómo subió, tener un poco de peso alto. Su forma de hablar también se nota un poco eufórica, un poco pueril, a decir de los médicos psiquiatras. Les entrevistaron al doctor Tairi Mejía, que pues junto conmigo diseñó el protocolo. Y aquí no está el psiquiatra. Todas las demás revisiones las llevó con el psiquiatra. Y bueno, ella dice en ese momento que se siente sumamente feliz, ¿no? Y tiene más o menos un año de implantada, pero... Y está diciendo que tiene que tiene una gran calificación, ¿no? Para lo que es su estimulador. Esta es la tomografía de control postoperatoria. Ahí vamos a ver un poco acerca de dónde quedó el electrodo. Bueno, obviamente ya este electrodo no era compatible. Estamos viendo ahí estamos viendo que queda en la parte basal del núcleo accumbens, y una parte obviamente atraviesa por el brazo anterior de la cápsula interna. Ahí estamos viendo la punta y estamos viendo, vamos a pasarla de nuevo para que vean la ablación del complejo nuclear amigdalino del lado izquierdo. Esto lo hicimos mediante una tarea de Stroop, que actualmente ya estamos haciendo en los pacientes. Empezamos a hacer, es un poquito largo, quizás sea motivo posteriormente. Estamos viendo una ablación, si ven, en el complejo nuclear amigdalino, en las imágenes que veíamos inicialmente. Lo voy a pasar una vez más para que lo veamos, cómo aparece esta ablación en el lóbulo temporal. Lo que está a mano derecha es izquierdo, lo que está a mano izquierda es derecho. Entonces, el electrodo está del lado derecho y la ablación está del lado izquierdo. Entonces, estamos viendo qué ocurre 2 años después. Esta es la paciente a 2 años. Me siento un poco nerviosa porque tengo un poco de ansiedad.
en este tiempo transcurrido, pues tengo sensación de consumir, me llegan algunos recuerdos de consumo, pero por mi parte, pues me siento tranquila, mis niveles de depresión han bajado, he estado con un poco más de autoestima, me he sentido un poco más tranquila y solo es un poco de ansiedad que tengo. Con estimulador llevo 2 años. Sí. Yo el cambio lo vi de inmediato. Me sentí, no tenía ansiedad, no me faltaba nada, solo que tuve una recaída como a los 5 meses. A los 5 meses y fue que otra vez empezó mi consumo, pero mi cambio yo lo vi de inmediato. ¿Y a qué se debe? Pues por estar con las personas que consumía, por volver a los lugares que consumía, y así fue que volví a consumir. ¿Pero usted pudo controlarlo prácticamente en absoluto? Sí, después de mi cirugía, pues de inmediato que pues yo me sentía muy bien, me sentía diferente o con otras ideas, otros pensamientos. ¿Y en su recaída, qué tiempo de recuperación de esa recaída? Pues yo pienso que sí ha sido más complicado porque pues pues no tengo la abstinencia, aparte de que pues me siento más mal con dosis más pequeñas, como no sé qué movimientos hizo, que a la hora de consumir pues no siento el placer que yo sentía, ¿no? Al querer consumir, entonces lo que hago es querer consumir más y más. Pero en qué parte, después de su recaída, ¿a cuánto tiempo usted logró controlar? Fue a las 2 semanas, tal vez 2 semanas. Más corto, sí. Y después de eso ya, ¿no hubo algo más? No, he tenido otras 3 recaídas más. Pero se controlan igual, en lapso tiempo corto. Sí, en lapso corto. Ya no como antes. ¿El estimulador y acompañado de algún tipo de terapia? No, la verdad es que bueno, sí voy a terapia con el doctor Meneses, venía a terapia, pero ya las últimas veces sí ya fue por mi parte. Tranquila. Bueno, entonces podemos ver cómo, pues en la mayoría de series, casi todas califican al año. ¿Cuál es la evolución? La evolución de nuestros pacientes aquí ha sido similar. Queremos tener un poco más de datos en algunas cosas para poder lograr ver la primera publicación de esto. Con esos tres casos, los dos hombres son un poco más delicados para salir son 2 hombres y una mujer, y bueno, son un poco más delicados para que los mostremos luego en público, pero pues aquí Lisbeth cooperó mucho, y bueno, ya sabía que iba a salir en una demostración y que no lo puede sostener. Y desde luego también pues sabemos que la lucha contra las drogas debe tener una política de rehabilitación, porque si no, pues esta lucha tiene muchas caras, como ya lo hemos visto en casi todos los países. La salud mental como estado de bienestar, en ese estado el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución o estar bien y adaptado a su comunidad. Como podemos ver, Lisbeth tiene ya pues las ideas de empleo, quiere ya, pues ella está contenta. Antes no tenía ninguna actividad, dejó la escuela, dejó todo, no terminó ningún estudio, y ahora ella siente, tiene ese deseo, bueno, actualmente trabaja, y ya los papás pues no tienen la precaución de estarla vigilando para saber si llegó o no llegó a su casa. Ella es una persona muy franca, eso creo que es algo que ayudó mucho. Sabíamos cuando tenía estos
periodos, ella llegaba con franqueza o con psiquiatra, pero digamos que una parte muy importante es también la red social, la red familiar de apoyo. Si no hay salud mental, desde luego no hay salud. Los trastornos mentales aumentan muchos riesgos, entre ellos padecer enfermedades que son transmisibles, algunas no transmisibles. Digamos que puede haber lesiones intencionales o no intencionales y muchas enfermedades pueden empeorar. Bueno, con esto quería despedirme con la oración de Maimónides, que fue médico. Él dice que tenemos que ser iguales que nuestros semejantes, iguales de médicos, iguales de buenos, nos paguen o no la consulta, sigan a veces nuestras indicaciones o no, sean familiares o no, sean incluso seres que no queremos o que no nos tratan bien. Todos los seres humanos merecen la misma buena atención, porque es parte para lo que decidimos ser médicos. Entonces, pues, eso Maimónides lo plasma muy bien en esta oración. Y bueno, pues muchas gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias por su excelente plática. Juan Chávez pregunta, doctor, ¿qué factores considera para que un paciente adicto sea sometido a estimulación cerebral? Bueno, es una pregunta muy interesante. Digamos que los pacientes que tienen adicciones y que han tenido estos intentos por dejar de consumir, están en la fase 3, que es la fase más tardía, en donde predomina más bien las actividades que son compulsivas. O sea, la parte de la impulsividad ya pasó y ahora estamos en la parte compulsiva, o sea, de consumo compulsivo. Hemos visto ahí que, desde luego, el psiquiatra, generalmente, pues, todos en México son sumamente profesionales, tienen gran experiencia atendiendo pacientes. Los pacientes que son adictos son pacientes muy difíciles, son muy difíciles. ¿Por qué? Porque los pacientes pues tienen un sufrimiento interno muy grande, pero además utilizan el raciocinio como defensa. Entonces siempre van a razonar y van a tener una explicación de por qué está el mundo así y por qué ellos tienen este consumo, y lo definen muy bien, pues está muy armado su discurso, y siempre justifican las acciones, ¿no? Entonces, los pacientes que el médico psiquiatra que los está tratando, tenga una dificultad porque lo que más predomina es la conducta compulsiva y se acompaña de ansiedad principalmente, creo que serían los mejores candidatos. En cuanto a lo que son los factores o determinantes que veíamos en la presentación, que son sociales, esos factores sociales son también muy importantes. Una persona que tenga el entorno, ¿se acuerdan del experimento de Miller que decíamos al principio? Y que después le crearon, estos ratoncitos ya no estaban atrapados en una jaula, sino que estaban libres en un campo y podían elegir, pues ya no elegían las drogas, ¿no? Porque elegían las recompensas naturales. ¿Hasta dónde puede llegar una persona por tener su paz mental? Pues por obtener la paz mental, ser capaz de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene a dónde regresar, que tiene un apoyo familiar, que tiene una buena motivación, que tiene una buena red de apoyo, pues sería el mejor candidato para que sea sometido a un comité con estas evaluaciones y que pueda ofrecérsele un tratamiento de estimulación. Desde luego hay que ser muy éticos, hay que ser muy cuidadosos en la explicación y decirles que este es un tratamiento que es experimental, ¿sí? Que aún no es aprobado por la FDA, que los tratamientos aprobados para la FDA, pues ya lo sabemos, que son la epilepsia, en el caso del estimulador vagal, para el núcleo anterior del tálamo también, en el caso de epilepsia también, para lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, por una norma que se llama 520A, que es una excepción por caracteres humanitarios o de humanidad, y sobre todo para la enfermedad de Parkinson. Entonces, si entendemos que una persona adicta lo que tiene es un circuito cerebral que tiene una deficiencia en los receptores dopamina 2, o sea, de una manera crónica, quiere decir que nunca va a ser feliz. O sea, ¿por qué? Porque los receptores DOPA 2 que están disminuidos exaltan otros receptores, sobre todo vías glutamatérgicas, para que aumentan la ansiedad,
que aumentan el castigo, que aumentan el miedo y que hacen que una persona siempre tenga, pues, confabulación, que tenga pensamientos catastróficos, que se sienta mal y que solamente en la pequeña ventana que tiene con una recompensa química o con lo aturdido que pueda estar por las drogas o el alcohol o algo, pueda un pequeño momento escapar. Entonces, una persona que tiene una red de apoyo o que tiene motivación o que considera que puede superarlo, o sea, que tiene los factores y tiene deseos de salir, es la persona más importante. Hay personas que no lo desean y hay personas que no lo desean porque han analizado sus esquemas de motivación o han tenido conceptos erróneos o han tenido carencias y entonces pues pueden llegar a esa, en esta parte de lo que decimos del libre albedrío. Hay muchas cosas que pues se abren a futuro para poder ser analizadas. Primero, ¿realmente existe? Y si realmente existe, bueno, ¿cómo se diseña, cómo se hace, verdad? Eso sería como la pregunta más importante. Y en cuanto a enfermedad, pues después de algunos ensayos farmacológicos que decíamos con estos medicamentos que son muy buenos y que están presentes y que ayudan a la remisión, y generalmente una persona de confianza con quien hablar es muy importante. Una persona de confianza es capaz de brindar una buena amistad y darle la sensación a una persona que no se encuentra sola. Creo que eso también es un factor muy, muy importante. Pero sobre todo está diseñada para pacientes que tienen resistencia o refractariedad. Bien, doctor, muchas gracias. Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. Guillermo Dávila pregunta, ¿qué edad tiene su paciente más joven? Ahorita, digamos que cuando se operó el primer paciente, que se llama Fabián, era el paciente más joven. Él tenía 22 años, tenía una historia de consumo de muchos años. Él se había operado por otra cosa, lo habíamos operado por depresión. Y por él nos dimos cuenta que se podía hacer una adicción, porque inmediatamente él redujo su consumo. Él actualmente trabaja es un diseñador, de hecho bastante exitoso. Sabemos que ese paciente ya tiene varios años. Entonces, digamos que la edad ideal consideramos que puede ser después de los 18 años, que ya pues, un paciente ya tiene, digamos, tiene la mayoría de edad, que ya tiene, digamos, de frente lo que es la madurez explícita de lo que es la corteza prefrontal. O sea, ya se está cerrando la corteza prefrontal, está terminando de hacer sus conexiones, sus proyecciones, y entonces puede haber un cambio. Si se dan cuenta, muchos de los adolescentes, todos lo fuimos, adolescentes quizá desastrosos, rebeldes, impulsivos, desobedientes, etcétera, pues con el tiempo nos convertimos en adultos, en seres más serios, más profesionales, y eso se debe a la maduración de la corteza prefrontal. Recordemos que las personas, bueno, hasta los 25 años tienen la maduración de la parte límbica, entonces la parte límbica no se puede controlar fácilmente y a veces muchos no podemos controlar bien nuestras emociones. Y a veces somos hasta viejos y no podemos controlar nuestras emociones. Pues esa parte no es tan sencilla de educar, la verdad. Entonces, creo que una edad buena sería, digamos, entre 18 y 20 años, al menos de haberlo, de tener una historia de consumo en donde haya una resistencia. Excelente, doctor, muchas gracias. Voy a dar lectura a la siguiente. Guillermo Dávila pregunta, complicaciones del procedimiento, ¿cuáles son las más frecuentes? Bueno, las más frecuentes son, desde luego, los que son atribuidas a lo que es el implante. El implante puede causar desde una hemorragia cerebral, un absceso cerebral o un rechazo de hardware. Y eso consideramos que es aproximadamente en un centro especializado debería ser de menor al 5% de posibilidades, de probabilidades de que ocurra un evento de estos contra el 95% de que no ocurra un problema. Generalmente esas son las proyecciones. La cirugía estereotáctica es una cirugía bastante segura, pero digamos que algunos pacientes, nos ha pasado con la enfermedad de Parkinson, digamos con lo que tienen implantes, en donde a algunos pacientes les cuesta trabajo estarse recargando cuando tienen fuentes recargables. A algunos pacientes les cuesta trabajo acudir a su consulta por algunos otros motivos, algunas veces es por movimiento, pero a veces porque no tienen quien los acompañe o se sienten solos, etc. Creo que gran parte del futuro es hacia algunas terapias que van a ser más simplificadas.
Me refiero a más simplificadas, algunos implantes como ahorita la estimulación magnética repetitiva, la estimulación transcraneal repetitiva está muy de moda para muchas cosas, porque son inocuas. Posiblemente se diseñen algunos dispositivos que tengan esas características en el futuro, y eso haría pues que algunos aparatos incluso fueran portátiles y no tuvieran que incluirse dentro de algún núcleo cerebral. Con respecto hasta donde vamos ahora en el año 2020, las complicaciones se resumen en las que son ligadas directamente al procedimiento y que son el implante del equipo, las que son derivadas del manejo del equipo, porque bueno, tiene que estar uno capacitado para manejar su equipo, se les da un adiestramiento a través de los ingenieros, se les dice qué es lo que no tienen que hacer, qué fuentes magnéticas tienen que evitar, y se les da una serie de instrucciones, y las que son relacionadas a la actividad del paciente. O sea, si un paciente, bueno, pues, no sé, nos ha pasado con algunos pacientes que son nadadores o alguna cosa, bueno, pues, en rara vez hemos tenido alguna exposición de un cable, pero son relacionadas al hardware. Esas son las complicaciones más frecuentes. En general, no hemos encontrado que en el DBS y en la ablación hay un empeoramiento. O sea, yo no he encontrado hasta hoy eso. Pero bueno, la literatura dice que puede haber sobre todo en núcleos motores, pero estos son núcleos límbicos, entonces bueno, pensamos que estas complicaciones son mucho menos frecuentes. La siguiente pregunta por Emilio Leiva. Excelente ponencia, doctor. En caso de pacientes que tengan recaídas, ¿esto afecta de alguna manera la configuración del estimulador? Sí, bueno, aquí los pacientes que tengan, seguramente van a tener alguna recaída, porque incluso en China los subieron cuando empezaron a hacer esto. Yo creo que más bien es la recuperación de la recaída lo que cuenta. O sea, los pacientes, o sea, si estamos buscando que nunca más, bueno, al menos durante el primer año, ni siquiera se le antojen las drogas, eso no va a pasar. Porque, bueno, va a haber esa sensación, porque la memoria, recordemos que no olvida los que son las cosas placenteras. Entonces, y esa es una característica de la adicción, lo que es la recurrencia. Es decir, aunque esté libre 20 años, 20 años después, un bebedor puede llegar a beber nuevamente, ¿no? Entonces, esa es una característica de las adicciones. Pero digamos que tenemos que pensar en periodos libres de enfermedad. Y esto sería durante los primeros 5 a 10 años de tener el implante. Creo que esa es la meta que tenemos que irnos fijando, irnos planteando los que hacemos este campo de la estimulación para poder decir si un paciente realmente tiene recaídas. ¿Qué tanto y recaídas a qué? Porque, bueno, los que son adictos a muchas sustancias, por ejemplo, los que son adictos a cristal, el que es adicto a cristal, pues nunca deja de ser adicto a cristal. O sea, eso es la droga que tiene mayor craving de todas, o sea, que tiene mayor anclaje de todas las conocidas. Entonces, este paciente compulsivamente, una vez que sale de oceánica, o no sé, de los lavados que se hacen, o de una, les llaman anexos, en donde se anexan a las personas que no tienen los recursos para que dejen de consumir, pues sí, dejan de consumir porque adentro no hay drogas, pero una vez que salen, inmediatamente empiezan el consumo. Esa es una recaída. Entonces, los pacientes que tienen recaídas, por ejemplo, en el caso de Lisbeth, lo que queríamos hacer, bueno, mostramos, era fatigar el núcleo. Nos dimos cuenta que eso no era tan valioso, que lo más valioso era mantenerlo con parámetros bajos. Y esto es en esta etapa de los primeros 2 años. Entonces creemos que eso es un modelo que puede seguirse. También con Fabián nos pasó lo mismo y tenemos una cosa un poco diferente con Cristian, quien sí es inhibición del núcleo, la fatiga, pues, que le llamamos nosotros. Entonces, creo que cada paciente tiene diferentes formas. Sí afectaría la configuración, pero pues, recordemos que también los parámetros de configuración son muy variables. Se puede hacer un traje a la medida en cuanto a lo que son las configuraciones. Los estimuladores tienen muchísimos programas, se le puede dejar programas que se apaguen a la hora, que estén activos, inactivos, que cambien tal o cual. La ventaja de estos aparatos es que tienen esa gran posibilidad. Entonces, pues sí se afectaría la configuración, pero también dentro de la misma configuración hay que estar buscando pacientemente cuál es el mejor traje a la medida conforme a las puntas que tienen mejor respuesta y conforme a la respuesta del paciente evaluada por los psicólogos y por los psiquiatras. Gracias, doctor. La siguiente pregunta por Rodrigo Mercado. ¿Las recaídas por pérdida de efecto terapéutico de la estimulación del núcleo caudado se presentan de forma gradual o súbita? Bueno, un gran saludo, Rodrigo. Me da mucho gusto saludarte. Pues realmente los pacientes
tienen una historia de vida en donde pueden reconocer perfectamente cuándo se consumo. Me parece que la parte de anclaje, esa parte no se olvida. Se puede disminuir, pero o sea, ese placer a las cosas, a las recompensas existe y existe también de manera química alterada. Lo que disminuimos mucho, he visto, es la ansiedad. O sea, la ansiedad que genera estos temores, que esta conducta que hemos visto en pacientes que veíamos en pacientes que tienen agresividad, ahorita ya llegamos a casi al número 100 de pacientes operados por agresividad, y nos hemos dado cuenta que muchos de los pacientes que tienen estas ablaciones disminuyen de gran cantidad de estrés, dependiendo del sitio donde esté ubicado la ablación. También depende de qué lado fue, si derecha, izquierda o si fue bilateral, y nos damos cuenta de que tiene una participación muy importante en la codificación de encender estas señales. Y no, digamos que inicialmente los pacientes pueden sentir cuando enciende el estimulador de forma súbita, cuando está prendido y cuando está apagado. Cuando ya tiene tiempo con el estimulador, gradualmente es cuando vamos viendo esa falta de eficacia, y es como podemos ver y evaluar a estos pacientes de una forma más bien gradual, y por eso pues se recomienda que estas evaluaciones sean periódicas con el psicólogo y con el psiquiatra. Gracias, doctor. Guillermo Dávila pregunta, ¿cuál es el costo aproximado del procedimiento y tratamiento? El estimulador tiene tiene un costo alto, o sea, no es un costo barato, habitualmente se calcula en dólares, pero bueno, lo que yo puedo decirles, digamos que hay una variabilidad entre las 3 marcas que son las reconocidas en el mundo, que son las pioneras en esto, que es St. Jude, Medtronic y Boston Scientific, y las 3 son de súper calidad. Una tiene una cosita más y otra cosita más, tienen así como un foquito que se prende más de azul y otro que se prende más de verde, uno es compatible con resonancia, otro tiene punta activa, o sea, tienen diferentes formas y configuraciones. Me parece que los 3 son muy modernos y muy buenos. Digamos que oscilan entre si es un electrodo o son 2 electrodos, y si es una fuente recargable y no es una fuente recargable. Entonces, si vamos a hacer una estimulación bilateral, que eso es lo que yo recomiendo, sería un sistema bilateral. De un sistema no recargable de un solo electrodo a un sistema recargable bilateral, la diferencia puede ser hasta de 300,000 pesos. Un estimulador cuesta entre 400 y 650,000 pesos aproximadamente. Y el costo de una cirugía depende. Bueno, aquí la hicimos en nuestra institución. Es desde luego pública para derechohabientes, y bueno, pues ahí no tienen un costo, pero afuera, en donde hemos tenido oportunidad de hacer algunos implantes para otros tipos de padecimientos, digamos que tiene un costo dependiendo del tipo donde se opere, pero digamos que una cirugía estereotáctica con uso de marco, estereotáctico, software y todo lo necesario, con un hospital que tenga resonancia magnética y terapia intensiva, yo creo que entre lo que sea la renta del equipo y todo ello serían por lo menos otros 300,000 pesos más. Es una cirugía bastante costosa. Es por ello que también pues hemos estado desarrollando y hemos seguido desarrollando, como muchos de los neurocirujanos funcionales me parece, todavía terapias con ablaciones, porque las ablaciones pues son mucho más económicas, son bastante versátiles, me parece, con el debido respeto de todos los campos y con el debido respeto a la zona donde se tenga que hacer la ablación, muy puntuales, pues se siguen haciendo en todo el mundo, tienen un nivel de evidencia y pues son mucho más económicas. Sí, doctor, muchas gracias. Parece que ya no tenemos más preguntas. ¿Algún comentario que quisiera agregar? Bien, pues agradecer mucho a todos los que estuvieron, un saludo muy afectuoso a todos los colegas que estuvieron, a todos los fellows, a todos los médicos residentes, a todos los alumnos, a todos los que participaron. Muchas gracias. Doctor, nuevamente agradecemos la participación a todos nuestros asistentes y damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Hernández Salazar por su excelente participación. A nuestros asistentes médicos los invitamos a contestar una breve encuesta que les aparecerá al finalizar la sesión, ya que estén pendientes de próximos webinars. Hasta luego.